Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos trabajando con geometría, con triángulos y esta clase vamos a ver una propiedad muy importante de los triángulos que está relacionada con lados congruentes y ángulos opuestos congruentes. Tenemos que ver primero qué significa congruente y qué significa ángulo opuesto. Para eso vamos a ingresar a este link, yo les dejo el enlace en Classroom. Cuando ustedes ingresen van a entrar a la página de GeoGebra. Están ustedes familiarizados porque hicimos muchas construcciones en GeoGebra ya desde hace varias semanas. En esta clase no vamos a hacer ninguna construcción, ya va a estar hecha la construcción, en este caso es un triángulo. Pero yo les incluí deslizadores. ¿Qué son deslizadores? Son segmentos, si ustedes se posicionan en el punto, van a poder ir corriendo, se va a ir modificando este número, y este número les indica cuál es la longitud del lado, por ejemplo, en este caso, del lado A. A medida que ustedes lo vayan corriendo, van a ver que el lado A se va a ir achicando o se va a ir alargando dependiendo de lo que ustedes vayan haciendo. Lo mismo con el B, lo mismo con el C. Entonces, yo voy a poder construir triángulos. Por ejemplo, voy a poder construir un triángulo que tenga, si yo quiero, podría ponerle que todos midan diferente, así que voy a construir un triángulo escaleno. En este caso, yo tengo construido uno cuyos el lado B y el C miden exactamente lo mismo, pero el A es diferente. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo isósceles, ¿sí? Tiene dos lados que tienen la misma longitud y un lado que es diferente que tiene otra longitud. O podría, por ejemplo, deslizar, es un ejemplo, el A hasta el número 5 para que los tres midan lo mismo, estaría en presencia de un triángulo equilátero. Entonces, los lados congruentes, siempre que yo diga, por ejemplo, en este caso, el lado congruente quiere decir que tiene la misma longitud. En este caso, B y C son congruentes porque miden lo mismo. A no es congruente ni a B ni a C. Y también vimos en el título que hay que saber el concepto de ángulo opuesto. Por ejemplo, fijémonos el lado A. Acá hay que distinguir bien lo que es lado de lo que es ángulo, porque si no va a quedar como un trabalenguas, pero hay que prestar atención. Acá este es el lado y los que están acá dentro, los cerquitos, son los ángulos, ¿sí? Tengo el lado A, el lado B, el lado C, y tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Fíjense que el lado A está pegado, comparte o es parte de uno de los lados de el ángulo C y del ángulo B. Sin embargo, no comparte nada con el ángulo A. Entonces se dice que este ángulo A es opuesto a este lado. ¿Cuál será el ángulo opuesto al lado B? No es ni C ni A, porque están pegaditos. Sin embargo, el que va a ser opuesto va a ser este que está acá enfrente. Es el que está enfrentado, digamos. Y luego tenemos el lado C, y el opuesto sería este que está acá. Yo obviamente les puse el mismo nombre para no equivocarnos. Pero no siempre van a encontrar el mismo nombre. Yo acá se los puse a propósito para poder hacer las actividades de forma más sencilla. Entonces, el verde va a ser opuesto a este verde. Este celeste al que está enfrente también es opuesto. Y el lado A es el opuesto al que está acá arriba. Fíjense que cuando el lado B y el lado C miden lo mismo, ¿qué sucede con los ángulos B y C? ¿Qué sucede con sus amplitudes? Fíjense que A es diferente de B y C. ¿Qué pasa con el ángulo A si lo comparo con B y con C? Entonces, el trabajo que hicimos en Zoom, por eso es re importante que asistan todos a Zoom, es empezar a probar y a construir triángulos escalenos, con triángulos isósceles y triángulos equiláteros, y ver qué pasa con los ángulos interiores y específicamente qué pasa con los ángulos que son opuestos a lados que son congruentes. Y acá es donde empezamos a utilizar mucho lenguaje específico. Así que es importante, se pueden hacer un glosario donde pueden escribir los conceptos de todas las palabras que estamos implementando y estamos incorporando en nuestro lenguaje. Llegamos a la conclusión, esto lo pueden ir probando, pero acá el video tengo que hacerlo cortito, así que lo tengo que decir directamente. Esta propiedad la definimos entre todos en Zoom, luego de mucho trabajo. Llegamos a la conclusión que en todo triángulo, a lados congruentes, es decir, a lados que tienen la misma amplitud, se oponen ángulos congruentes, es decir, ángulos que también tienen la misma amplitud entre sí. Si yo sé que este lado C tiene la misma amplitud que este lado A, entonces los dos ángulos que son opuestos a ellos dos, en este caso sería este ángulo A, que es opuesto a este lado, y este ángulo C, que es opuesto a este lado, si C y A tienen la misma longitud, entonces estos dos ángulos van a tener también la misma amplitud, van a medir lo mismo.
Y a partir de eso yo puedo hacer actividades como las que vinimos haciendo las semanas anteriores, pero implementando esta propiedad. Recordemos que yo lo expliqué cuando vimos propiedad de triángulos. En este caso, cuando yo indico, por ejemplo acá, una rayita y una rayita en estos dos lados, quiere decir que estos dos lados van a tener la misma longitud. Sin embargo, este lado GI no tiene la misma amplitud que estos dos porque no tiene la rayita, ¿sí? Entonces, aquellos lados que tengan la misma cantidad de rayitas, quiere decir que sus longitudes son iguales. En este caso no nos importa cuál es la longitud. Lo que sí que nos importa es que este lado va a medir exactamente lo mismo que este. Entonces vamos a poder deducir que hay dos ángulos acá adentro que también van a medir lo mismo. Vamos a pensar el ejercicio A juntos. Yo sé que este lado tiene la misma longitud que este lado. Lo que tendré que pensar es cuáles son los ángulos opuestos a estos dos. Y también lo que sé es que el ángulo que está acá adentro, el I, es de 56 grados. No tengo idea cuál es la amplitud de G y la de H, es lo que ustedes tienen que buscar. Sabemos que estos tres juntos, I, G y H, van a sumar 180, también lo trabajamos en semanas anteriores, porque la amplitud de todos los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es 180. Pero con tener un solo dato no me basta para saber cuánto va a ser exactamente la longitud, la amplitud, mejor dicho, de los otros dos. Pero puedo usar la propiedad que usamos recién. Entonces, ¿cuál será el lado opuesto al I? Este, y lo marco con el mismo color para no equivocarme. Yo sé que este ángulo tiene una amplitud de 56 grados, sé que este ángulo es opuesto a este lado verde, y lo que me convendría fijarme es cuál es el ángulo opuesto a este lado. El ángulo opuesto a este lado es el que está enfrente, el rojo. Recordemos que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Por lo tanto, si este lado y este lado tienen la misma longitud, no sé cuánto es, pero sé que miden lo mismo, el ángulo verde y el ángulo rojo también van a medir lo mismo. Por lo tanto, sin hacer ninguna cuenta, ya puedo deducir que el ángulo G también va a tener una amplitud de 56 grados. Me faltaría nada más averiguar H. Sabemos que la suma de los tres ángulos interiores va a sumar 180, es decir que 56 más 56 más el valor de H, que no sé cuánto es 180. Hasta ahora, entre los dos que conocemos, sumamos 112 grados. ¿Cómo podría ser para averiguar cuánto vale H? Como trabajamos las semanas anteriores, trabajamos un montón. Puedo hacer 180 menos la suma de los otros dos. En este caso me da 68, ya conseguí encontrar cuál es la amplitud de los tres ángulos interiores de este triángulo. Así voy a resolver en cada uno de estos casos. En algunos casos les pido ángulos exteriores. Recordemos que una vez que yo consiga cuál es el valor de este ángulo que esté acá, este es parecido igualmente al que hicimos en la semana anterior, ¿sí? Porque no tiene que ver con la propiedad de los triángulos. Les puse uno como para recordar. Acá aparece un ángulo exterior. Recordemos cómo puedo hacer para saber cuál es la amplitud del ángulo interior adyacente a él, ¿sí? Todo esto lo revisamos de los videos anteriores. Estas actividades, repito, las hicimos en Zoom, así que los espero siempre en Zoom los días miércoles a las 4:30 de la tarde, porque estas actividades es mucho más sencillas pensarlas entre todos. Cualquier duda me escriben por Classroom, les dejo un abrazo grandote.